Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo tema, que es el climaterio. El climaterio se define como una etapa de transición durante la vida de la mujer. Se van a producir cambios físicos, psicológicos y sociales. Es una etapa dinámica que va a estar marcada por la repercusión de los cambios hormonales, principalmente por una disminución de los estrógenos que se da cuando no es iatrogénica, como lo vamos a ver más adelante, que es una disminución paulatina. Las etapas de la edad reproductiva de la mujer se pueden dividir en 7 y para poder caracterizarlas se van a ocupar distintos factores: los ciclos menstruales, exámenes y síntomas. Vamos a tener una etapa reproductiva, una etapa de la perimenopausia y de la posmenopausia, y cada una tiene distintas subdivisiones. Acá la menopausia la vamos a definir como el punto cero. Antes de la menopausia se va a empezar con un ciclo menstrual que no va a ser regular, después se va a obtener un ciclo menstrual regular. Se van produciendo cambios aparte del ciclo menstrual en los niveles de las hormonas, como se puede ver acá. AMH significa hormona antimileriana, que es un indicador de la reserva ovárica. Una vez que ya los ciclos están normales, después se empiezan a producir, después de esta regularidad, algunos pequeños cambios ya en la etapa de transición hacia la menstruación. La FSH es variable, pero en general tiende a estar más alta, está más baja la hormona antimileriana, baja la inhibina B, que vamos a ver también un poquito más adelante las dos, y baja el recuento folículo antral. Después de esta etapa en que se empiezan a producir estos cambios sutiles, que estos no los vamos a detectar salvo que se pidan exámenes de laboratorio, se va a producir intervalos de amenorrea que pueden durar 60 días o más. Ahí ya está francamente alta la FSH, se mantienen los otros indicadores bajos y pueden empezar a haber síntomas vasomotores como los bochornos. Ya cuando se produce la menopausia propiamente tal, que esa sería la fecha de la última regla, vamos a tener que de aquí en adelante se van a seguir produciendo algunos cambios. Persisten los síntomas vasomotores y con mayor probabilidad se van a desarrollar. Sigue estando alta la FSH y bajo lo anterior. Finalmente la FSH se estabiliza, lo demás se mantiene igual y ya cuando se llevan más años empiezan a aparecer los síntomas de atrofia urogenital. La perimenopausia entonces es este periodo previo a la menopausia y empiezan las manifestaciones, como veíamos, con declinación de la función ovárica. Ya se pueden empezar a producir algunos trastornos en el periodo menstrual. Empieza el climaterio con aparición de sofocos, irritabilidad, insomnio y depresión. En la posmenopausia, que es el periodo posterior a la menopausia, pueden aparecer todos los síntomas del déficit estrogénico a corto, mediano y a más largo plazo. Como decía en la figura anterior, se empiezan a presentar síntomas urogenitales. Pueden haber sangrados anormales, afectaciones genitourinarias y síntomas relacionados con la sexualidad. La menopausia implica que ya hay un cese permanente de los ciclos menstruales y esto se produce por la pérdida de actividad folicular en los ovarios. Cuando es espontánea o natural, esta es la declinación que hablábamos, que es paulatina, progresiva de los estrógenos. Pero cuando es iatrogénica, es decir, por alguna intervención que se realizó, en ese caso la interrupción puede ser bastante brusca. Por ejemplo, si la paciente tiene algún cáncer o riesgo de desarrollar cáncer y se remueven ambos ovarios, se produce una menopausia quirúrgica, que ahí es brusco en el fondo el quiebre en la producción de estrógeno. O una falla ovárica por quimio-radioterapia, que también puede ser rápida, pero por supuesto no va a ser tan brusco como un cambio quirúrgico. Uno diagnostica la menopausia cuando ya la persona refiere que hace 12 meses no ha tenido ninguna menstruación. Ahí uno puede hablar de menopausia, así que es un diagnóstico que es retrospectivo. Se define que es precoz cuando es producido por una insuficiencia ovárica primaria, 5 años previstos a la edad considerada como habitual para cada país. Según distintas organizaciones, puede ser antes de los 45 años. Y es tardía cuando, según algunos autores, se ocupa como un punto de corte en mujeres mayores de 55 años.
O sea, si se produce antes de los 45 años, en general se considera precoz, y si se produce después de los 55, en general se considera tardía. Como les decía, hay una variación geográfica en la edad de la menopausia. Tenemos que, por ejemplo, en América Latina, la edad promedio al inicio de la menopausia son 47,2 años, con un rango que va entre 45,9 hasta un 48,6. Mientras que en Estados Unidos es 49,1, con un rango bastante más estrecho, entre 48,8 y 49,4. En Europa es más alta la edad, ahí vemos un rango que va de 50 hasta 51,1. Así que va a variar en el fondo también el área geográfica, la edad de la menopausia. Acá en este esquema vamos a ver cómo se va desarrollando la menopausia, en forma muy resumida, por supuesto. Debido a factores genéticos, ambientales, estilo de vida y a veces en algunos casos enfermedades sistémicas, a nivel central vamos a tener aquí el hipotálamo y la hipófisis o glándula pituitaria. Se va a producir una desincronización en la secreción de la hormona liberadora gonadotropina y eso va a alterar la liberación de la LH. Esta alteración en la liberación de la LH va a producir que haya una fluctuación en el estradiol y que a su vez decline. Y eso va a hacer que vaya declinando también la hormona antimileriana, que como les decía va muy de la mano con la cantidad de folículos que tenemos, igual que la inhibina B. Y eso va a producir un envejecimiento funcional del ovario. Y este envejecimiento funcional del ovario se va a traducir en que va a aumentar la FSH. Por otro lado, la disminución en los folículos ovarios, en la masa de folículos ovarios y su función, también van a incidir en que se produzca una fluctuación y declinación del estradiol, que va a favorecer esto, que va a contribuir a que aumente la FSH, y finalmente la pérdida de esta masa ovárica folicular y su función va a llevar a ciclos anovulatorios y finalmente a la pérdida de ciclos menstruales, ¿ya? Entonces vamos a tener primero una alteración a nivel hipotalámico que se va a traducir en una alteración en la LH, eso se va a traducir en una alteración en el estradiol, disminuye además la masa folicular ovárica y su función, lo que también influye en la producción de estradiol, y finalmente esto nos va a llevar a un envejecimiento funcional del ovario que se va a traducir en un aumento de la FSH. Y esta pérdida de la masa ovárica entonces va a hacer que se vayan produciendo ciclos anovulatorios y finalmente que se pierdan los ciclos menstruales. Ahí está con la leyenda abajo. En relación a la menopausia precoz, se puede producir hasta un 10% de mujeres que tengan dificultad para concebir a mediados de los 30 años, ¿ya? Importante que la mortalidad general aumenta un 2% por cada año de inicio precoz de la menopausia, principalmente por aumento del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la idea es ojalá tratar de prevenir que se produzca una menopausia precoz. ¿Cuáles son factores de riesgo para que se produzca esta menopausia? Dentro de los factores está la nutrición postnatal. Se ha visto que las mujeres que reciben lactancia materna tienen menopausia más tardía que aquellas que no fueron alimentadas con lactancia materna. Las mujeres que tienen un peso más bajo cuando tienen 2 años de vida tienden a tener una menopausia más precoz. Y se ha visto, por ejemplo, en estudios durante la época de guerra, niñas alemanas con restricción calórica severa también tienen la menopausia antes que las no expuestas a hambruna. Por lo tanto, el recibir lactancia materna, el no tener bajo peso y el tener una ingesta adecuada se relaciona con menos posibilidades de hacer una menopausia precoz. Así que todos estos factores habría que evitar. Otros factores de riesgo para el desarrollo de menopausia precoz incluyen la edad de la menarquia, aunque no es un factor claro y hay evidencia mixta, es decir, algunos estudios muestran que aumenta el riesgo el tener, por ejemplo, una menarquia precoz, el tener una menopausia precoz, pero otros no lo muestran. El estrés emocional en la juventud, por ejemplo, niñas cuyos padres se divorcian o que pertenecen a un nivel socioeconómico más bajo que se asocia con más estrés, tienen más riesgo de desarrollar menopausia precoz.
Aunque, ojo, el nivel socioeconómico más bajo, si también se asocia a una malnutrición por déficit, como veíamos anteriormente, es otro factor también. En relación a la altura, en un estudio latinoamericano se ha visto que las mujeres que viven sobre 2000 metros es más probable que tengan una menopausia precoz. En relación a factores ambientales y el estilo de vida, el tabaquismo, por los hidrocarbonos policíclicos aromáticos que se producen al fumar, tiene un efecto tóxico en el pool de folículos y por lo tanto duran menos de lo que debieran durar. El no tener hijos, eventos vitales adversos, infección por VIH, el uso de drogas, todos ellos son factores de riesgo para menopausia precoz. Otros factores que se han visto ambientales y de estilo de vida es que una actividad física moderada a alta tiene una asociación modesta con menopausia precoz, pero se pierde al ajustar los análisis por otras variables. Sobrepeso y obesidad se asocia a una mayor edad de menopausia. Recordarse que tenemos más tejido adiposo, a ese nivel también se producen un tipo de estrógenos. Las mujeres sin obesidad tienden a tener una declinación más rápida en el estradiol cuando transitan hacia la menopausia, por lo mismo que les había comentado recién. Y se ha visto que las ingestas de frutas y verduras amarillas o anaranjadas tendría un efecto protector, y esto sería por un antioxidante específico que es la beta-criptosantina, que se ha visto en algunos estudios observacionales que una mayor ingesta de este compuesto, de este antioxidante, se asociaría a un menor riesgo de tener una menopausia precoz, básicamente por una disminución del estrés oxidativo también a nivel ovárico y que tendría un efecto protector en relación a la cantidad de folículos. ¿Qué pueden presentar las mujeres durante este periodo? Ya algo hemos comentado. Esa yo creo que es como una de las imágenes clásicas y los que tengan mamá o abuelitas en esta etapa, probablemente en más de alguna ocasión hayan visto que se quejan o que tienen bochorno. Los bochornos, la típica de inicio alrededor de los 47 años, el pic de severidad tiende a ser en la transición tardía y puede durar, si ustedes se fijan, hartos años, esa es la duración promedio. Alteraciones en el sueño, se puede presentar entre 40 y 50 años, en la misma etapa es el pic y la duración es variable. Alteraciones en el ánimo, edad promedio 49 años, también en la misma etapa y puede durar de 2 a 4 años. Y sequedad vaginal, que estas ya son manifestaciones un poquito más tardías, edad promedio 49 años, y el pic de severidad sería de la etapa precoz a la transición tardía, y si esto no se trata, persiste, ya porque esta es una de las manifestaciones en el fondo de la falta de estrógeno. Investigaciones chilenas reportan que los bochornos que están dentro de las manifestaciones vasomotoras son la expresión climatérica más referida por las mujeres. Más del 85% de las mujeres perimenopáusicas presenta bochornos a pesar de recibir tratamiento. Desde el punto de vista de la sexualidad, se ha visto que se puede deteriorar en las mujeres durante el climaterio. Las alteraciones más frecuentes son disminución del deseo sexual, trastorno de la excitación y dispareunia, que significa que hay dolor cuando se mantiene la relación sexual. La disminución de los estrógenos produce una disminución de la lubricación vaginal, alteraciones en la dinámica del piso pélvico, aumenta también el riesgo de tener incontinencia urinaria, por ejemplo, cambios en la textura corporal y alteraciones del ánimo, lo cual se puede traducir en una disminución de la autoestima por un lado, pero además también del deseo sexual. Y ojo, esto es algo que las mujeres no suelen comentarlo mucho, salvo que tengan bastante ya más confianza con su tratante. A diferencia de los bochornos, que son como más aceptados, por decirlo de alguna forma socialmente, los trastornos de la sexualidad en casi todos los grupos, y en este grupo en particular, es un tema bastante más tabú. Tiene impacto también a nivel de composición corporal, como mencionábamos recién. Se ha visto que se produce o se puede producir un rápido aumento de peso, que está dado básicamente por aumento de tejido adiposo, durante la perimenopausia. Y la transición hacia la menopausia se asocia, además de este aumento, con una redistribución de la grasa. Vamos a tener que, de ser predominantemente una grasa subcutánea a nivel glúteo femoral, a transformarse o a pasar a un depósito abdominal de grasa, y eso se ve de la mano
con la pérdida de la función ovárica. Además suele haber disminución de la actividad física, disminución del gasto energético y además disminuye la oxidación de grasas. Hay diferencias por etnias en estos cambios en la composición corporal. Antes de la menopausia se ha visto que las mujeres afroamericanas tienen mayor tejido adiposo subcutáneo abdominal y levemente menos tejido adiposo visceral que las mujeres caucásicas. Este es un estudio que se publicó hace poquito, en abril del 2020, en el cual se quiso evaluar si habían estas diferencias raciales. Este es un estudio prospectivo, es una cohorte observacional con más de 100 mujeres, con un índice de masa corporal que oscila entre 20 a 40 kilos por metro cuadrado y que todavía no habían transicionado a través de la menopausia cuando se enrolaron en el centro de investigación. Las mujeres se evaluaron anualmente para ver composición corporal con DEXA y además se evaluó el tejido adiposo por tomografía axial computarizada. También se hicieron análisis de hormonas sexuales y factores de riesgo cardiometabólico. Acá en esta diapositiva, acá está el grupo total, 94, las mujeres afroamericanas y las mujeres caucásicas. Y vemos que fue solamente significativo la presión arterial sistólica y diastólica, siendo ambas mayores en el grupo de mujeres afroamericanas. El peso, si ustedes se fijan, está en el límite, recordar que tiene que ser menor de 0,05, está muy en el límite, sí. Y en este caso tendiendo a ser mayor el peso en las mujeres afroamericanas que en las mujeres caucásicas. Ningún indicador alcanzó a ser significativo entre ellas la diferencia. Y eso es válido aparte de para estas otras características antropométricas, para las hormonas sexuales, para los factores de riesgo cardiometabólicos, descontando la presión arterial como les comenté, ni tampoco para la composición corporal evaluada por el DEXA, ¿ya? En la composición corporal evaluada por tomografía axial computarizada, tampoco se vio diferencias en ninguno de los componentes evaluados entre las mujeres afroamericanas y las mujeres caucásicas. Acá en este gráfico podemos ver los cambios en la composición corporal y en la distribución de tejido adiposo, según teniendo en el fondo como base la menopausia, que como les comentaba es el año 0. Acá en blanco están las mujeres caucásicas y en círculos negros las mujeres afroamericanas. Las mujeres afroamericanas en relación a la menopausia, al inicio de la menopausia, no se ve que hayan grandes cambios porcentuales en el porcentaje de masa grasa, pero en las mujeres caucásicas se ve que tiende a ir aumentando en relación a la menopausia. Una vez ya pasada la menopausia, se tiende a mantener relativamente estable el porcentaje de grasa corporal, tanto en mujeres de origen caucásico como afroamericanas, aunque en ellas tiende a aumentar un poquito, pero no alcanza a ser significativo. En relación al cambio en kilos se ve muy parecido, lo mismo expresado de otra manera. Cuando se analiza el tejido adiposo subcutáneo a nivel abdominal, que esto es con escáner, tenemos lo mismo acá en las mujeres caucásicas. Ellas tienden a aumentar en forma significativa hasta antes de la menopausia su tejido adiposo subcutáneo, lo que no se ve en las mujeres afroamericanas, y después de la menopausia podemos ver que en algunos años, por ejemplo a los 2 y a los 5 años en el caso de las mujeres caucásicas, y a los 4 años en relación a las mujeres afroamericanas después de la menopausia, aumenta, ¿ya? Pero por lo menos en las mujeres afroamericanas esto no se ve que siga siendo significativo ya hacia el 5.º año. Y en cuanto al tejido adiposo visceral, que es uno de los que más nos importa por su relación en el fondo como factor de riesgo cardiometabólico, tenemos que también en las mujeres caucásicas tiende a aumentar en forma significativa hasta antes de la menopausia, lo cual no se ve en las mujeres afroamericanas, no alcanza a ser significativo, y se ve que en ambos casos, a los 4 años en el caso de las mujeres caucásicas y a los 5 en el caso de las mujeres afroamericanas, el tejido adiposo visceral aumenta en relación al momento de la menopausia. No les quise mostrar todos los resultados, es un estudio bastante interesante, si quieren se los puedo dejar también o se los puedo enviar para que lo lean con más detalle, pero por supuesto mayor tejido adiposo visceral se asociaba a un peor perfil cardiometabólico. Vamos
Vamos a tener entonces que al producirse un envejecimiento, va a disminuir la diferenciación de células troncales a adipocitos, por lo tanto disminuye la cantidad de hiperplasia adipositaria y disminuye el tejido adiposo subcutáneo por un lado. Eso nos va a llevar a una distribución de los lípidos y va a producir una hipertrofia del tejido adiposo a nivel visceral, se va a expandir y eso va a generar toda una serie de alteraciones desde el punto de vista inflamatorio, se reclutan monocitos y se va a traducir en un perfil marcadamente proinflamatorio. Por otro lado, vamos a tener que el tejido adiposo también produce adiponectina, aunque ustedes saben que cuando se produce un aumento de la inflamación disminuye la producción de adiponectina. Pero durante el envejecimiento se produce un aumento, una expansión del tejido adiposo en la médula ósea, que eso también va a favorecer la producción de adiponectina junto a estas otras citoquinas antiinflamatorias. Sin embargo, predomina el aspecto proinflamatorio. Y por otro lado, al disminuir la estimulación del sistema nervioso simpático y al aumentar la expresión de este factor, va a disminuir la expresión de tejido adiposo pardo, que ya es baja en el adulto, pero en el adulto mayor es aún más baja, lo que también va a tener otros efectos negativos a nivel sistémico, dentro de ello la disminución aún más del gasto energético. Ahora, a pesar de eso, ustedes pueden ver que efectivamente se puede tener una cantidad adecuada de masa muscular, incluso bastante sobre el promedio, a pesar del paso de los años y del climaterio. Pero lo que se tiende a dar es una pérdida acelerada de la masa muscular y de la fuerza. Esa es la norma. Se baja entre un 0,6 a un 1% la masa muscular por año desde que se produce la menopausia. Baja un 21% la fuerza muscular entre los 25 y 55 años. Y la tasa es alrededor de una disminución de 1,5% por año. La disminución de la fuerza muscular contribuye al riesgo de caídas y fracturas, lo que se asocia con un mayor riesgo de mortalidad en los adultos mayores. Y lo podemos evaluar de distintas maneras. Una de ellas es con el dinamómetro, que yo creo que ustedes deben estar familiarizados. Y otra forma también es con un test de pararse y marchar. Les dejo el link, si le hacen clic aquí en la figura van a poder ver un video en qué consiste esta evaluación. Ambas son para ver funcionalidad. Y se relacionan directamente con el riesgo de discapacidad, con función y con mortalidad. Hay evidencia contradictoria de si esta pérdida de la masa muscular se debe por la disminución del estrógeno o la disminución de los estrógenos más la progesterona. ¿Qué podemos hacer para prevenir o disminuir esta pérdida de masa muscular? La vitamina D se ha visto que juega un papel, las hormonas sexuales, así que ahí según el caso se puede ocupar terapia de reemplazo hormonal. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? La inactividad física, una baja ingesta de proteínas y niveles altos de cortisol que se asocian, por ejemplo, con el estrés crónico. Ahora, si bien una ingesta de proteínas suficiente es importante para mantener la masa muscular, les quería mostrar esta tabla donde se pueden ver ensayos clínicos controlados y qué impacto tiene en el fondo ingerir una dieta alta en proteínas versus una dieta que aporta una cantidad de proteínas más cerca de la recomendación. Y en estos 3 estudios, uno de los cuales se hizo en Estados Unidos, el primero, y los otros 2 en Brasil, con duraciones que van desde las 10 semanas hasta las 6 semanas y con ingestas de proteínas que van en el fondo normoproteica entre 0,8 y 0,9 gramos por kilo de peso hasta 1,6 gramos por kilo de peso en las que son altas en proteínas. Si bien los N se ve que son pequeños, no se ve que haya ninguna diferencia en cuanto al cambio en la masa libre de grasa o la masa magra en los pacientes después de esta intervención, 2 de las cuales incluyeron ejercicio de resistencia y una de las cuales fue solamente el cambio en la dieta. Por lo tanto, si bien tener una ingesta proteica es suficiente, al parecer, pero falta todavía más datos, no sería necesario que tengan una ingesta tan alta de proteínas. Aunque no todas las mujeres experimentan síntomas significativos, no todas las mujeres tienen bochornos, por ejemplo,
La caída de los estrógenos resulta en cambios como la disminución de la masa ósea, que lo vamos a ver también más adelante, tendencia a aumentar la grasa abdominal, como habíamos visto, y un perfil cardiovascular más adverso. Durante la menopausia y el envejecimiento en general, como veíamos, puede haber una inestabilidad en el ánimo, se tiende a ser más inactivo y se produce también sarcopenia. Todo eso nos va a favorecer el desarrollo de una obesidad. La declinación de los estrógenos durante la menopausia tiene efectos indirectos en factores de riesgo cardiovascular. Aumenta el tejido adiposo visceral, aumenta el colesterol LDL, disminuye el HDL, aumenta los triglicéridos, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la presión arterial y se asocia a inflamación crónica. Por otro lado, la declinación de los estrógenos tiene un efecto directo en la vasculatura. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la angiotensina 2, aumenta la endotelina 1, disminuye la sintasa de óxido nítrico. Todo eso nos va a llevar a un estrés oxidativo, a una proliferación vascular de las células vasculares, a una inflamación de la pared vascular, a una disfunción endotelial y a una rigidez arterial. Todos estos factores en conjunto van a promover la aterosclerosis y van a ser causantes de la principal causa de mortalidad, que son las enfermedades cardiovasculares, específicamente la cardiopatía coronaria y el accidente cerebrovascular. El envejecimiento, por otro lado, se asocia a una deficiencia de vitamina D, por un lado por baja exposición solar, por otro lado por una menor capacidad de síntesis, por una declinación en la absorción de calcio intestinal, por una alteración de la síntesis renal de la 1,25 de hidroxivitamina D, lo que puede favorecer que se produzca un hiperparatiroidismo secundario, que aumente la reabsorción ósea y que lleve a una disminución de la masa ósea y de la pérdida de la arquitectura ósea, y que favorezca entonces que se produzcan fracturas de bajo impacto, de bajo traumatismo. Por otro lado, en general, durante el envejecimiento disminuye la actividad física, lo que favorece la sarcopenia, se pierde la estimulación mecánica o disminuye la estimulación mecánica de osteocitos, disminuye la formación ósea y va a contribuir a lo mismo. La declinación de los estrógenos que se produce durante la menopausia también hace que se pierda la estimulación a nivel de los osteocitos, a nivel de los osteoblastos, aumenta el RANK-L, disminuye la osteoprogesterina y eso nos va a llevar a un favorecimiento del desarrollo de osteoclastos que van a aumentar la absorción ósea, y el aumento de esta reabsorción va a terminar generando lo mismo. Y como les decía, cuando hay fracturas, por ejemplo una fractura de cadera, eso implica un aumento en la mortalidad en forma importante. Por eso cualquier intervención que podamos hacer para enlentecer esta situación va a ser favorable para nuestra paciente. Y ahí está con la descripción. Bueno, como veíamos que varios sucesos que se relacionan con la declinación de los estrógenos, nos suena mala idea administrar en el fondo estrógenos para poder paliar en el fondo estos síntomas. Habitualmente se usa una combinación de estrógenos y progestinas en mujeres que tienen su útero, porque si no se usa progestina se produce un engrosamiento del endometrio y eso aumenta el riesgo de hacer un cáncer endometrial. Por eso, si la persona tiene su útero, tiene que recibir esta combinación de estrógenos y progestina. La duración del tratamiento va a depender de la causa que motiva su inicio. Si hay síntomas vasomotores, puede ir de pocos meses hasta 2 años y después ir reduciendo de a poquito la dosis hasta suspender. Para prevenir osteoporosis se recomienda que sea lo más prolongado posible. Sin embargo, dado que después de 5 años aumenta el riesgo de hacer cáncer de mamas en algunos estudios, se trata de no superar ese periodo, pero por supuesto solo tiene que ir viendo el ginecólogo paciente a paciente. Inicialmente se plantea que la terapia de reemplazo hormonal, como les decía, era como una especie de panacea porque debería haber revertido un montón de factores negativos. Sin embargo, hubo un estudio que es clásico actualmente, que se ha revisitado o se ha reanalizado, que es el HWI, que era para ver los riesgos y beneficios de este estrógeno más progestina en mujeres sanas posmenopáusicas.
y lo que se vio es que aumentaba el ocupar terapia de reemplazo hormonal los eventos coronarios, los accidentes vasculares y el riesgo y la incidencia de cáncer de mama. Como beneficio se vio que había una disminución de las fracturas osteoporóticas y de las fracturas totales, y a largo plazo también tenía un efecto protector a nivel de lo que es cáncer colorectal. Los resultados de la segunda rama del estudio demostraron también un aumento de los eventos cardiovasculares, pero no se observó un mayor riesgo de desarrollar eventos coronarios ni cáncer de mama. Sin embargo, se señala nuevamente un efecto beneficioso en la reducción de la fractura. Actualmente, más o menos como un consenso, la terapia de reemplazo hormonal es bastante útil para disminuir las fracturas osteoporóticas y desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, es importante a quién se le administra esta terapia y en qué momento. Las personas que más se beneficiarían y que tendrían menos riesgo son las mujeres que tienen su menopausia y que empiezan con la terapia de reemplazo hormonal prontamente. En este estudio se incluyeron muchas personas que ya hace 10 años, y ya eran personas mayores, por supuesto, tenían 65 años, 70 años, y empezaban a ir recién con la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si la mujer tiene antecedente personal o familiar cercano de cáncer de mama, en general no se ocupa. Todo esto, sí, como lo decía, lo tiene que ver el ginecólogo. Pero actualmente se sabe que si en el fondo se elige bien la persona, se optimizan mucho los beneficios y se disminuyen, por supuesto, los riesgos. ¿Y qué efecto tiene la terapia de reemplazo hormonal en el peso? Porque ese siempre es un factor que preocupa bastante a las personas. En este estudio se vio que el grupo sin terapia de reemplazo hormonal tenía un mayor aumento de peso que aquellas que fueron en forma aleatorizadas a recibir estrógeno, al igual que aquellas que optaron voluntariamente por recibir estrógeno. Por lo tanto, en este estudio se vio que el grupo control tendía a subir más de peso. En este otro estudio se vio que hubo un aumento del peso entre el basal y los 5 años de seguimiento, salvo en aquellas que estaban recibiendo estrógeno. En este último estudio, mujeres en forma aleatoria que recibieron estrógeno más progestina mantuvieron o ganaron masa libre de grasa y acumularon menos grasa corporal. Por lo tanto, el punto de vista de peso en general tendría un efecto más bien positivo. No tendrían a aumentar de peso. Y ojo que el aumento de peso después de la menopausia aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y cáncer de mama. Este es un estudio que se publicó también recientemente, muy recientemente, en el cual se hizo un seguimiento a más de 4.000 mujeres posmenopáusicas que participaron en este estudio realizado en Corea. En ellas se evaluó la masa muscular esquelética pendicular, eso significa la masa muscular en las extremidades, en forma aislada y dividida también por el peso. Y se estratificó según la duración de la terapia hormonal. ¿Qué es lo que podemos ver acá en estos gráficos? Acá en el primero tenemos la masa esquelética pendicular y podemos ver que las mujeres que no recibieron terapia hormonal tuvieron significativamente una menor masa apendicular que aquellas que sí lo recibieron por 13 meses o más. No hay diferencia con la que lo recibieron por menos o por un año. Ya al tener este mismo indicador partido por la estatura, podemos ver que se ve exactamente lo mismo. Las mujeres que recibieron terapia hormonal por 13 meses o más tuvieron significativamente una mayor masa muscular apendicular. Por lo tanto, desde el punto de vista de composición corporal y de peso, tendría un efecto beneficioso en las mujeres recibir esta terapia de reemplazo hormonal, pero nuevamente, recalco y resalto, tiene que ser evaluado caso a caso para que efectivamente los beneficios superen los riesgos. Y concluye eso. ¿Cuáles son los objetivos de la dietética en estas pacientes? Mantener o contribuir a lograr un estado nutricional normal, tanto desde el punto de vista de macro como de micronutrientes, y contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles. Los requerimientos nutricionales se pueden calcular con una ecuación ad hoc, como en este caso la de la FAO-MS, después de la cual aplicamos un factor de actividad, que ya lo han visto en reiteradas ocasiones, cómo se ocupa y cómo se clasifica.
La distribución de macronutrientes es en general la misma, dando énfasis en la prevención de enfermedades crónicas por la edad de estas pacientes. Si nos vamos por nutriente específico en relación a los hidratos de carbono, se recomiendan 130 gramos diarios, pero hay escasa investigación para decir cuál sería la cantidad más adecuada en mayores de 50. En general, una dieta tradicional occidental suele exceder la cantidad de hidratos de carbono y la resistencia a la insulina tiende a aumentar con la edad, por lo cual se debieran preferir hidratos de carbono de bajo índice glicémico. Las proteínas son muy importantes para mantener la masa muscular y la fuerza. Una ingesta adecuada ayuda a prevenir la sarcopenia, que vimos que es un factor de riesgo para fragilidad, para morbilidad, para mortalidad. Y hay varios factores que afectan el metabolismo proteico: la edad, el exceso de peso, la diabetes tipo 2, estrés, y patologías intercurrentes. Se recomiendan 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Sin embargo, los adultos mayores requerirían una mayor ingesta, hasta 1,2 gramos por kilo de peso. Y algo que es importante, que la absorción es mayor cuando las proteínas se distribuyen entre las comidas. Por lo tanto, es mejor repartir estas proteínas 3 veces al día versus una sola vez al día. Y este solo hecho de repartir, por ejemplo, al desayuno, al almuerzo, a la once o la cena las proteínas versus que se coma todo, por ejemplo, a la hora de almuerzo, mejora la síntesis muscular en un 25%, lo que es significativo. Así que además de asegurarnos la cantidad, es importante distribuirla al menos en 3 tiempos de comida durante el día. Fuente: se recomienda que sea pescado, legumbres, carnes magras, huevos. La distribución de grasa total, lo mismo, es una distribución para tener una alimentación saludable, tratando en lo posible de disminuir los ácidos grasos que se asocian a mayor riesgo cardiovascular, especialmente los trans. Desde el punto de vista de los micronutrientes, acá dentro de las recomendaciones quería destacar, porque en general son parecidas y no aumentan con la edad, salvo algunas excepciones, pero la vitamina D sí aumenta. De 600 unidades internacionales aumenta a 800 unidades internacionales, o de 15 a 20 microgramos. Así que en el adulto mayor aumentan los requerimientos de vitamina D, a diferencia de los otros que aparecen acá, que no se ve que aumenten en los adultos mayores. Y ese es para ver el siguiente nutriente, que es la vitamina B12. La vitamina B12, cuando está baja en adultos jóvenes, probablemente refleja una menor ingesta de alimentos fuente, pero en los adultos mayores también puede reflejar que haya un problema en la absorción. La principal causa de mala absorción en el adulto mayor es una atrofia de la mucosa gástrica, que es secundaria a una gastritis atrófica y a una disminución gradual del ácido gástrico. Y ojo, la infección por Helicobacter pylori, que es muy prevalente en nuestro país, también se asocia a menores niveles de vitamina B12. Entre un 10 a un 30% de los adultos mayores de 50 años puede ser incapaz de absorber en forma adecuada esta vitamina. Por lo tanto, en mayores de 50, la mayoría de la vitamina B12 debería ser consumida de alimentos fortificados o de un suplemento, y es un nutriente que hay que tener ojo en estos pacientes. Acá están otros micronutrientes, los minerales, calcio, cromo, cobre, etc. El calcio también aumenta en el adulto mayor, de 1000, que es la recomendación que nosotros usamos habitualmente, aumenta a 1200 miligramos al día, ¿ya? En los otros en general no hay variaciones por ingresar a ser adulto mayor en cuanto aumente la necesidad o la cantidad requerida. Como veíamos, los requerimientos aumentan después de la menopausia, y debido a que el calcio no puede ser absorbido en grandes cantidades y puede producir hipercalcemia e hipercalciuria, es mejor dar varias dosis pequeñas o de liberación lenta. En relación, y también, como veíamos, juega un papel importante en lo que es también la parte muscular, ¿ya? Así que desde ese punto de vista es muy importante. Ahora, además del suplemento, se debiera tomar sol en forma protegida y además favorecer la ingesta a partir de fuentes alimentarias. Acá en esta tabla se puede ver un resumen de estudios de los cuales se ha evaluado un alimento que yo creo que lo deben haber oído, que se ha planteado ocupar
en personas que están en el periodo del climaterio, que son los alimentos sintetizados a base de soya, ya sea como el alimento propiamente tal o derivados de la soya como la isoflavona, ya que podrían tener un efecto similar en el fondo a la parte estrogénica. Por lo tanto, se han hecho estudios para ver si efectivamente esto tiene o no un impacto. En relación a los bochornos, la mayoría de los estudios que se revisaron acá mostraron que o alimentos con soya o las isoflavonas, que son en el fondo extraídas de la soya, serían más efectivas que el placebo para disminuir lo que son los bochornos. Y aunque es más efectiva la terapia de reemplazo hormonal, de todas maneras cualquiera de las dos sería mejor que el placebo. No en todos, pero como decía, en la mayoría de los estudios. En relación a la parte de la osteoporosis, se ha visto que tanto la isoflavona como otros derivados de la soya podrían tener un efecto a nivel de aumentar la densidad mineral ósea, enlentecer la pérdida de la densidad mineral ósea o preservar la densidad mineral ósea. Esto no significa que se puedan ocupar como reemplazo de un tratamiento, pero podrían tener un impacto positivo a este nivel. Desde el punto de vista del tracto urogenital, se plantea que podría mejorar la función sexual, pero en compañía acá, como ustedes pueden ver, con otra suplementación, no se dio solamente isoflavona en este estudio. Y en relación al síndrome metabólico, se ha visto que podría tener un impacto positivo en relación a la composición corporal, favoreciendo la pérdida de peso y masa grasa, pero la interpretación era un poco complicada. No era como tan clara la evidencia que se obtuvo a través del otro. Y el último que no se los marqué porque es un estudio in vitro, pero que muestra que también podría tener algún impacto positivo en relación al síndrome metabólico, ya que tendría una actividad a nivel del PPAR-GABA. Algunas recomendaciones basadas en la evidencia para este grupo. Vamos a tener que las mujeres a menudo están preocupadas con el aumento de peso perimenopáusico. Advertir que el aumento de peso se puede reducir por una restricción calórica modesta junto con una ingesta de proteínas adecuadas, dividida en 3 comidas como veíamos. Como aumenta la resistencia a la insulina con la edad, preferir alimentos con un bajo índice glicémico. Se recomienda hacer en forma regular ejercicio, ¿ya? Que incluyan peso con sobrecarga, peso propio o peso externo, para preservar la masa muscular esquelética. Se recomienda una ingesta de 1200 miligramos de calcio, como veíamos, y 800 unidades de vitamina D, junto con actividad física moderada vigorosa, por lo menos 2,5 horas a la semana, y que decía cómo incluye actividades que impliquen cargar peso. Y las mujeres con menopausia es menos probable que absorban naturalmente la vitamina B12 que está presente naturalmente en los alimentos. Se debiera incentivar que consuman 2,4 microgramos al día a través de alimentos fortificados o de suplementos si se pueden beneficiar de evaluar su nivel de vitamina B12 o su estatus. Con eso terminaríamos esta clase. Entonces, en resumen, es una población que es dinámica desde el punto de vista de los cambios que se van produciendo a nivel hormonal, de composición corporal, metabólicos, y que estos cambios son naturales y están dentro del proceso de envejecimiento. Pero la idea es que nosotros, con las intervenciones que podamos hacer desde el punto de vista nutricional, que se pueda hacer como el mejor proceso para no acelerar ni producir más alteraciones que en sí algunas se van produciendo naturalmente por la declinación de las hormonas. Cualquier duda, consulta, recordar que estoy disponible en el foro. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día.